Y muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase 7, en la que vamos a experimentar el perdón a través del proceso de la psicología transpersonal. Es algo maravilloso y pues vamos a comenzar con la invocación de Teresita. Adelante, nuestra angelita. Tere Ángeles, adelante. Gracias, gracias. Pues las invito a que cierren sus ojitos si gustan e inhalamos profundamente y exhalamos. Damos otra inhalación profunda y exhalamos lentamente. Y en esta paz, en esta tranquilidad, evocamos a esa presencia infinita que es todo en todos y que su sabiduría invade a cada una de nosotras por estar en ese uno único, en esa únicamente. Y en esa apertura para recibir la clase que hoy nos tiene preparada como un regalo, como una dádiva infinita y amorosa, para recibirla, para que veamos ese camino que Él nos traza para seguirla, a tener y sentir esa liberación interna, esa liberación que nos hace ser y envueltas en ese amor, decimos, así es. Y así es. Gracias, Así Tere. es. Así es. Ada, ¿tú tienes el orden de cómo se va a hacer la clase que nos dio Patti? ¿O la hago yo? Sí, vamos a comenzar con... que me está... Ahí está. Tengo, Rebeca, La síntesis. la explicación, sí, la síntesis. Ok. ¿Quieres la pasarla? empezamos con la síntesis de YouTube? Sí, con la síntesis de YouTube y después los ejercicios y luego al final la meditación. Ok, bueno, pues voy a compartir la pantalla para entrar juntos a la clase y así sepan dónde está todo. Esta es la síntesis en YouTube que preparó para nosotros la maestra Patricia. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy he grabado esta clase, no podré estar presencialmente porque, bueno, estaré volando hacia Lima, Perú y hacia Chile. Y hoy nos espera un bello tema, un tema muy de corazón y un tema fundamental y necesario para integrar y vivir en este camino de crecimiento en el que estamos. Vamos a exponer un poco la teoría sobre el perdón transpersonal, habrá un ejercicio en grupos de 4 y acabaremos con una meditación, con una visualización. Bueno, el perdón transpersonal, ¿qué es el perdón? Podemos tener muchísimas ideas sobre lo que es el perdón, quizás ideas religiosas, ideas culturales, pero en verdad el perdón no es tanto el colocarme por encima de otra persona y por lo tanto la perdono, o el pedir perdón y colocarme por abajo, sino el perdón entendido como un proceso, el perdón entendido como un camino desde nuestro ego, desde nuestro personaje a nuestro ser esencial. Para ello recordemos, voy a compartir este círculo que hemos visto con el tema de las heridas emocionales. Y recordemos que este pequeño círculo del centro, el naranja, es lo que podríamos llamar el ser esencial, ¿no? Aquí está definido como niño por el tema de las heridas, pero es el ser esencial, eso que somos en esencia, que éramos antes de nacer y que seremos después de morir.
nuestro ser esencial que está rodeado por dos capas. Por una capa como rosa clarito, que bueno, es donde se forma nuestra idea y donde se va formando nuestra personalidad, y por esa capa gris, que es nuestro adulto, nuestro personaje, nuestra máscara. Por lo tanto, el perdón sería hacer este camino de fuera hacia adentro, de nuestro ego, de nuestro personaje a nuestro ser esencial, e identificarme más que con el personaje, con el ser esencial. Por lo tanto, el perdón tiene mucho que ver con integrar nuestro pasado, con poder sostener todo lo que hay en cada momento. Esto lo hemos trabajado también con el tema de las emociones, de estar con lo que siento sin huir de ello. Tendría mucho que ver con una apertura del corazón. Realmente este camino de fuera hacia adentro, recordemos que la salida está dentro, tiene mucho que ver con ir ampliando nuestro corazón, esa inteligencia cardíaca. Se trata de no identificarnos con nuestro programa mental, del que hablaremos más adelante, pero el que nos dice que hay que sufrir, que hay que aguantar. Esto es todo un programa mental, como también lo es la idea de que tenemos como seres humanos de estar separados de la fuente o de Dios, o como cada uno quiera llamarlo. Esta idea de separación es la que, bueno, pues según las diferentes tradiciones espirituales nos ha traído y nos trae todo el sufrimiento por esta idea de separación. Y el camino del perdón es también un camino de darme cuenta que no estoy separado, que no estoy separada de lo que me rodea, de ese Dios, de esa fuente y de todo lo que me rodea, ¿no? Ese somos uno cobra mucha fuerza y vitalidad en este tema del perdón. El perdón nos dice que cuando sufrimos nos estamos identificando con nuestro programa mental y no con nuestro ser esencial. Por lo tanto, el camino de la aceptación y de abrirnos a lo que hay, del yo pienso al yo siento, es fundamental para este camino del perdón. Pero bueno, vamos a ir compartiendo una presentación que nos ha preparado Ada. Muchas gracias, Ada. Vamos a ver, vamos a ponerlo en grande. Estupendo. Bueno, empecemos por qué es el perdón. Como decíamos, el perdón es comprensión profunda en el sentido de identificarme con ese ser esencial y no con mi mente pensante y con mi programa. Dice que es una oportunidad para desarrollar la compasión, un poco lo que hablábamos de ese camino de apertura del corazón, que tiene mucho que ver con la compasión, con empatizar con lo que el otro siente y darme cuenta que estamos en una humanidad compartida y que no hay tanta diferencia entre el otro y yo. Es una manera de integrar nuestro pasado, qué duda cabe, ¿verdad? Hemos hablado mucho de esta palabra de integrar, para saltar, para dar un salto en nuestra conciencia, en nuestro camino espiritual, es indispensable integrar, es decir, volver a mirar nuestro pasado, verlo e integrarlo, no taparlo, reprimirlo, porque bien sabemos que esto acaba saliendo por otro lado o acabamos en un bypass espiritual, ¿no? Negando nuestra humanidad, nuestras emociones y enfocándonos solo en la meditación o en el silencio, como si solo eso fuera lo espiritual, ¿no? Bien sabemos que la espiritualidad es todo. La espiritualidad es identificarnos con nuestro ser esencial, pero también con nuestra humanidad. Como dice esa maravillosa frase de somos criaturas espirituales en una aventura humana. Pues ambas cosas. Y bueno, y el perdón significa liberarse del sentimiento de víctima. Cuando nos ponemos en el papel de víctima o el papel de la queja, esto resta muchísima fuerza a nuestro camino. Y una de las claves del perdón es tomar la responsabilidad, es decir, no colocarme en el lugar de víctima, sino
yo soy responsable de lo que pienso, de lo que siento y por lo tanto de lo que también sucede en mi realidad. Y decíamos, ¿no?, que es volver a conectar con esa inocencia primordial, ¿no? Recordemos esos círculos, es volver al centro, volver al origen. Y cuando perdonamos, en verdad se transforma nuestra vida. Es una apertura de corazón, de alegría. ¿Por qué se transforma nuestra vida? Porque realmente aprendemos a ver la realidad con otras gafas. Quizás lo de ahí afuera no ha cambiado, pero sí nuestra forma de percibirlo es diferente. Mayor. Un momentito, permítame un momentito. Parece ser que no se oye bien mi audio. Voy a intentar otra cosa, a ver si se oye mejor. Voy a cerrar mi WhatsApp. Gracias, Pablo. Ok, vamos a ver ahora. Me dicen para apagar mi audio si se oye bien. El perdón no es justificar comportamientos negativos, ya sean propios o ajenos. Pongamos un ejemplo, ¿no? Una mujer maltratada por su pareja. El perdón no significa que esa mujer entienda que, bueno, pues que ese hombre sufre, que ha tenido una infancia difícil y que reacciona pues pegándole a ella porque ha tenido una infancia difícil o no sabe manejar sus emociones. No justificamos ese comportamiento. Ese comportamiento hay y debemos de pararlo. Esa mujer debe de tomar medidas y aún así en su corazón, pues sí, ver a ese ser, a ese marido inocente como el ser primordial que es. Pero no confundamos el perdonar a alguien con el perdonar su acción. Son cosas diferentes. Podemos perdonar a alguien, pero podemos juzgar su acción. Un asesino, bien, podemos perdonarlo porque en el fondo es un ser inocente, pero no significa que no vayamos a meterlo en la cárcel para juzgar su acción. Estaríamos juzgando la acción de esa persona, de ese ladrón o de ese esposo maltratador, y por lo tanto poniendo remedio a ella, pero no juzgaríamos a la persona. Perdonar tampoco es cambiar de comportamiento. Quiere decir esto, por ejemplo, yo estoy enemistada o enfadada con una gran amiga de mi vida y si realizo este proceso de perdón con ella, ¿no?, y me abro a este proceso de perdón, no significa que tenga que volver a tomar con ella café o llamarla todos los días por teléfono. Podemos seguir igualmente en la distancia, pero sí ha habido en mí un proceso interior de perdón. Todo este perdón es más un cambio interior, un cambio de percepción, no tanto el que vaya a tener consecuencia en la acción. Y efectivamente, tampoco implica que nos vayamos a comunicar verbal y directamente con esa persona que hemos perdonado. No es necesario ir a decirle a esa amiga te perdono. No, es un proceso interior que no tiene tanto que ver con la acción exterior. Bueno, hablemos un poco de la mente y del ser esencial, entendidamente como ese ego o esa mente con programas, pues que somos, y que tiene diferentes creencias que quizás es interesante revisar. En el mundo hay muchísimo sufrimiento todavía, ¿no? Que duda cabe que uno sigue la televisión, ve las noticias, o mira un poco a su alrededor, ¿no? Tampoco hace falta ir muy lejos y siempre en la familia pues hay alguna enemistad, con algún amigo, en el ambiente de trabajo hay ciertos roces. Todavía hay mucho sufrimiento en el mundo. Y el perdón sería un camino de liberación de la mente, entendido esto como un cambio de percepción. Y tiene mucho que ver con el tema de sentirnos culpables o no, con el tema de la culpa y de cómo está metida en nuestra sociedad, de la que hablaremos
más adelante. Pero lo que dice el perdón es que lo que hay que observar, sanar y modificar es nuestro programa de percepción. Imaginemos que somos un ordenador. Bueno, pues el ordenador no tiene ningún problema, pero si quitas el programa que está utilizando, el Windows 10, pues sí es revisable y puede tener una versión más actualizada. Pues el perdón, el camino del perdón, lo que dice es esto: vamos a revisar nuestro programa, ese que está instaurado en nuestra mente, sobre todo a nivel colectivo, porque muchas veces a nivel individual, como en el caso de este grupo, ¿verdad?, se hace un trabajo de crecimiento y se va cambiando la percepción, pero todavía está muy instaurado en la mente colectiva. Sanar. Y sanar requiere de un acto de voluntad. Nuestra mente tiene que ponerse también en esta posición de sí quiero, un acto de voluntad consciente y racional para que se vaya realizando el proceso. Por lo tanto, también necesitamos de esta mente y de este programa para realizar este proceso del perdón. Y es básicamente elegir ver de otra manera cada situación de mi vida. ¿Hay otra forma de verlo? ¿Es así? ¿Podría ser de otra forma? Y bueno, recordemos que además de nuestra mente, de nuestro ego, de nuestro personaje, que también tiene que decir sí, sí quiero, a este proceso de voluntad para abrirse al perdón, tenemos nuestro ser esencial, bueno, pues que está dispuesto siempre y preparado, ¿no?, para realizar este camino, pero tiene que darse este acto de voluntad desde nuestra mente. La pregunta sería: ¿elijo conflicto o elijo paz? Y esta pregunta llevarla como mantra a cada momento de nuestra vida, en cada discusión, cuando me sienta mal el comportamiento de la otra persona, cuando tengo emociones contractivas, siempre hacerme esta pregunta: ¿elijo conflicto o elijo paz? Y si elijo paz, no tiene nada que ver con evitar no sentir el malestar, ¿no? Después de decir sí, elijo paz, sí, quiero ver de otra forma, entonces hay un proceso de abrirnos al sentir, a lo que hay, y desde ahí caminar hacia la paz. No se trata de negar pues, las emociones, pero sí hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Elijo conflicto o elijo paz? Algunos mensajes que están instaurados en nuestra mente programada, en nuestra mente colectiva, son, por ejemplo, pues no existe otra manera de reaccionar ante la pérdida de un ser querido que con dolor y desesperación. Hace poco, bueno, a un compañero se le murió su madre y estaba en una actitud de verdadero gozo y verdadera alegría, primero porque había dejado de sufrir, y segundo, bueno, porque esta mujer había ya iniciado su camino, ¿no?, de retorno a casa, por así decirlo. Y podía chocar este comportamiento, ¿no?, porque lo habitual en nuestra sociedad es que haya mucho drama y mucho sufrimiento ante la muerte de alguien. Y la muerte no es para nada una calamidad. Hablaremos de la muerte la próxima semana, pero bueno, un poco para ver ciertas ideas culturales que están muy arraigadas dentro de nosotros. Ante una separación, pues corresponde vacío y soledad. Pues también una separación, un divorcio puede darse con alegría si se hace bien y con muchísimo amor entre esas dos personas que se siguen amando, pero que ya, pues no, su rol no es el de pareja, sino, bueno, el de amigos o cambiar de percepción. Otro mensaje inconsciente ante cuando nos ofenden, tenemos que reaccionar con rabia y dolor. Aquí sería un claro ejemplo del perdón, ¿no? Cuando me ofenden, me permito sentir esa emoción de dolor que me produce y después de sentirla, hacerme esa pregunta, ¿no? ¿Elijo conflicto o elijo paz? Como acto de voluntad.
Y desde luego que el victimismo está muy presente en nuestra sociedad, ¿no? El pobrecito, el pobrecita. El victimismo es como un personaje que muchas veces adoptamos y que nos quita muchísima fuerza. Lo contrario al victimismo sería la responsabilidad. Soy responsable también de lo que he vivido. Estoy acordándome de una mujer que tengo en consulta que precisamente sufre malos tratos, ¿no? Bueno, los ha sufrido durante muchos años, lleva con su pareja creo que 40 años y durante 10 años, ¿no? Vivió pues maltrato físico y psicológico, por supuesto, y está muy en el papel de víctima de lo que ha aguantado, lo que ha sufrido, y delicadamente se trata también de hacer un camino de responsabilidad. Esa persona en ese momento decidió quedarse pues en esa pareja, en ese matrimonio, y así en su decisión. Y es importante conectar con nuestra responsabilidad, aunque sea inconsciente, porque el victimismo y la queja nos quita fuerza. Y bueno, estamos en esta aventura humana y realmente quizás el gran sentido de la vida que hablábamos el otro día, quizás el gran propósito de esta aventura humana, de esta vida, sea recordar. Recordar es volver al corazón. Record orbis es volver al corazón. Es decir, volver a identificarnos con eso que somos en esencia, eso que éramos antes de nacer y eso que seremos después de morir. Y quizás el propósito de nuestra vida sea volver a recordar qué somos. La rabia y el rencor. Bueno, la rabia es una emoción que conocemos todos, que hemos sentido en mayor o menor número de ocasiones, pero es una emoción que se produce cuando siento que se me ha hecho algún daño o que no ha sido justo el comportamiento que he recibido. Es un sentimiento que me hace enfadarme, que me hace ponerme a la defensiva, que me hace vivir en el dolor. Te invito a que recuerdes un episodio de tu vida reciente de rabia, de rencor con alguna persona con la que te hayas enfadado mucho o que hayas sentido interiormente, ¿no? Sin exteriorizarlo, un momento de rabia, de rencor. Date unos segundos para sentirlo. Bien. De lo que se trata es de dejar sitio a esa emoción sin huir de ella. Y hacernos las siguientes preguntas, ¿no? Muchas veces la rabia lo que hace es ocultar otro tipo de emociones o sensaciones que están por abajo. Por ejemplo, veamos si te resuena alguna de estas preguntas. ¿Usas la rabia para controlar a los demás? Imaginemos este tipo de personas que están siempre enfadadas y en la rabia es una forma de control de los demás. ¿O usas la rabia para sentirte a salvo? Cuando estamos enfadados y con rabia, lo que hacemos muchas veces es tapar el dolor, lo que me duele, que esta persona me haya hecho esto. Es decir, sentirme vulnerable, sentirme frágil. Y si no me permito sentir eso, puedo usar la rabia para estar en esa capa superficial. Usas la rabia para evitar comunicarte, ¿cuántas veces, no? Quizás nos hemos enfadado con alguien y como estamos enfadados o enfadadas, pues no me hablo con esa persona y lo que estoy evitando en verdad es abrirme a la comunicación, abrirme el dolor, abrirme a hablar con esa persona y ver lo que nos ha hecho daño. O usar la rabia, usas la rabia como una forma de afirmar que tiene razón, ¿no? Pues muchas veces en discusiones o demás, ¿no? Pues hay gente que, bueno, pues que se enfada, que se empodera, por así decirlo, usando la rabia, ¿no? El enfado
como para afirmar su discurso. ¿Usas la rabia para aferrarte a una relación? Esta pregunta es muy interesante porque de hecho puede parecer contradictoria, ¿no? ¿Cómo voy a usar la rabia para aferrarme a una relación? ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos, me he separado y estoy muy enfadada con mi expareja porque, bueno, se ha portado mal, no paga la pensión de los hijos, en fin. Se dice que la rabia es una forma de seguir unida a esa persona, que la rabia es la otra cara del amor, pero que ambas emociones lo que hacen es unirnos a ese otro, a esa otra. Cuando nos abrimos a un proceso de aceptación, de perdón de lo que hay, soltamos ese enganche con esa persona. Se dice que el perdón es como el tener una piedra caliente en la mano, ¿no? El no perdonar es agarrarnos a esa piedra y esa piedra acaba quemándonos la mano, ¿no? El perdón es abrir la mano y soltar esa piedra. Y muchas veces significa el perdón el de verdad despedirse de esa persona. Hay muchas parejas, ¿no?, que se han divorciado y siguen pues en una relación de rabia con esa anterior pareja que han tenido y en verdad siguen muy apegadas y vinculadas a esta persona. O usar la rabia como para sentirnos en nuestro papel de víctima, de quejándonos de lo que he vivido, de lo que he sufrido. O usas la rabia para no responsabilizarte de lo que sucede en tu vida o de lo que sientes. Esto tiene un poco que ver con lo anterior, ¿no? Puedo estar usando la rabia o el enfado por lo que ha sucedido en el pasado y estar hablando siempre de ese pasado, de lo maltratada y de lo mal que viví, como una forma de evitar hacerme responsable de lo que hay en este momento de mi vida, aquí y ahora. Y será una situación, una sensación de soledad, de abandono, de frustración, pero es lo que hay. Y la rabia muchas veces nos lleva al pasado. La culpa. La culpa es un término que está muy asociado al tema del perdón, sobre todo por ideas religiosas, ¿no? Si tengo que perdonar a alguien o me tienen que perdonar es porque alguien o yo mismo he hecho algo malo, por lo tanto soy culpable. Es decir, hay una gran idea inconsciente en nuestra mente programada, en nuestra mente colectiva, que nos dice que somos culpables. De hecho, recordemos, ¿no?, que en la tradición católica nacemos ya con el pecado original, ¿no? Venimos a este mundo y ya tenemos un pecado, ya somos culpables por algo. No sabemos muy bien por qué, pero luego la religión nos dice que, bueno, porque un día Adán y Eva pues decidieron, bueno, pues rebelarse contra Dios y por esa deuda, digamos que ya soy culpable de por vida, ya nazco con la culpa y por lo tanto ya me vivo en una situación de soy malo, soy culpable. Y este es el pensamiento quizás raíz que nos lleva de verdad a no vivir una vida desde el camino del perdón. O también los orientales con la idea de la reencarnación, ¿no? Yo he nacido y lo malo que me pasa en esta vida es porque he hecho cosas malas en otra vida. O sea, ya nazco también con una carga. Pero estos son ideas mentales que han servido quizás durante mucho tiempo a las diferentes religiones, pero que quizás es hora de revisar. Quizás soy un ser inocente por naturaleza, en esencia, inocente. Y partiendo de esta raíz, de que nacimos con esa culpa, están ideas que llevan a confundirnos, ¿no? Con esto de la culpa y el perdón. ¿Qué es lo que dice la culpa? Dice que cuando hicimos ese acto, pues no podíamos en realidad hacer otra cosa más que lo que hicimos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que fue un acto de inconsciencia. Pensemos en un error que he cometido en mi vida, en el pasado, y he elegido pues esa opción en ese momento porque es lo que podía hacer en ese momento debido a mis recursos, debido a mis miedos, debido a mis limitaciones, debido a mi ansiedad, es lo que podía hacer en ese momento. Si no he hecho otra cosa es porque no tenía conocimiento de que podría ser diferente o no me atreví.
Entonces, en verdad lo que dice el camino del perdón es que cuando hice lo que hice o cuando esa persona hizo lo que hizo, no tenía otra opción porque era inconsciente. Había ignorancia, por así decirlo. Pero la idea colectiva de que somos culpables lo que nos dice es no. No es que tú no supieras que había otra opción, es que lo hiciste porque eres malo. Porque en esencia eres malo, porque el mal está, por así decirlo, dentro de ti. Y por lo tanto cometiste ese acto, es decir, estamos equiparando un acto de ignorancia y de inconsciencia con un acto de soy malo, soy mala en esencia. Y son dos cosas diferentes. El camino de la compasión es ponernos en el lugar del otro, es sentir lo que el otro siente. Si yo no tengo esta capacidad de empatía, puedo cometer muchos errores y no estoy justificando los errores y las acciones. Recordemos que las acciones se juzgan. Pero no es que mi naturaleza sea mala en sí, sino que hay ignorancia. Y todo este camino, ¿no?, de estos cursos y todas las formaciones de crecimiento espiritual que hay, lo que nos lleva es pasar de la ignorancia a la consciencia. Ser consciente es lo que nos va a llevar a actuar de otra forma. Conocer es amar. Pero hay mucha ignorancia. Se dice que hay 3 grandes males en la humanidad: el hambre, la enfermedad y la ignorancia o la inconsciencia. Y este es uno de los grandes males y que se combate a través del conocimiento, que se combate a través de crecer uno mismo, de elegir ver de otra forma. Entonces tengamos clara esta idea de base, porque es quizás el origen de todo el concepto erróneo que tenemos del perdón. Pensar que somos culpables por naturaleza. Y esto viene en realidad de identificarnos con nuestra mente programada, con nuestro personaje y no con nuestro ser esencial. El programa, bueno, pues lo dicen muchísimas tradiciones, ¿no? El programa es vivir esta película, por así decirlo, o esta ilusión maya, que diría el mundo del chamanismo, o vivir el programa, ¿no?, en los mundos más cognitivos. Y en contraposición está ese nirvana, ese cielo para los cristianos, esa mente no dual, o ese Sachinanda, ¿no?, según los hindús. Es decir, nirvana y samsara, cielo, tierra, película, realidad, siempre estamos en esta mente dual, ¿no? El programa, nuestro personaje, nuestro ego, lo que nos lleva es a ver la realidad dual, separada, yo y la esencia, yo y el mundo, ¿no?, yo y Dios, mi realidad y la realidad. Y el camino del perdón lo que nos invita es a identifícate, o sea, cambia tu foco de percepción con quién soy. Pues quizás no soy solo este personaje que se llama Patricia, que ha nacido un día, que tiene una serie de cualidades y que va a morir un día. Quizás soy, en esencia, eso que era antes de nacer en forma de bebé y eso que seré después de nacer, después de morir, perdón. Identificarme con la esencia. Bueno, un poco estos argumentos explican esto que veníamos diciendo, ¿no?, que equipara, ¿no?, el tema de la culpa colectiva, lo que nos hace es igualar un acto que he hecho de inconsciencia, de ignorancia, porque no sabía hacerlo de otra forma en verdad o por miedo, lo asocia con eres malo y no es lo mismo. Y esta raíz es muy importante. Y recordemos, ¿no?, que esta mente, este personaje, esta mente colectiva, se siente separada, ¿no?, con esa sensación como de haber hecho algo malo, de haber destruido el paraíso, de atacar a Dios, cuando en realidad solo se trata de una ilusión, de un sueño de separación. Y la realidad permanece intacta. No existe tal separación, solo es un programa de nuestra mente. Soy todo a la vez, y aunque puede desde el nivel mental resultar difícil comprender esto,
Por eso se trata de abrirnos a otra dimensión de nosotros, ¿no? Quizás la mente no puede comprender tal idea desde la mente, tenemos que hacerlo desde otro lugar. Y quizás el cuestionarnos, el colocarnos en fase de no sé, y abrirnos a esa realidad mayor. Claves de la terapia del perdón. Bueno, cabe decir que el perdón lógicamente tiene muchas capas y es tanto un proceso psicológico como un proceso espiritual. Y es importante hacer los dos. Es importante desde el nivel psicológico examinar nuestra historia, lo que nos ha causado daño, por qué, cuál es nuestra herida, un poco ser conscientes de todo ello. Y desde el nivel espiritual, ¿no? O transpersonal en este camino, de fuera hacia adentro, empezar a identificarnos con otra parte de nosotros, no con nuestra mente, con nuestro personaje, sino con esa parte que somos en esencia inocente, primordialmente y digna de ser amada. El poder está en cada uno de nosotros. Y esto no tiene nada que ver con la famosa ley de atracción que se ha hecho muy famosa en los últimos años desde la influencia americana, ¿no? Cuando hablamos de que el poder está dentro de nosotros, hablamos de este camino de rendición, ¿no? De la mente que tiene que realizar un acto de voluntad de sí quiero y sí quiero ver y elijo ver de otra forma, y a partir de ahí ir dejando paso a nuestra esencia. Esto se refiere con el poder, ¿no? Que el poder está en cada uno de nosotros. Nada que ver con poderes de co-crear nuestra realidad y demás. La causa de todo el sufrimiento es mental. No es lo de fuera la causa de mi sufrimiento, sino cómo percibo lo que sucede. Bueno, aquí está la responsabilidad, aquí está mi poder personal. Es decir, no puedo cambiarlo de fuera, como la ley de atracción y demás, no puedo cambiarlo de fuera, pero sí puedo elegir la forma en que veo lo que está sucediendo. El perdón tiene mucho que ver con la aceptación, que no es resignación. Aceptar es ver lo que hay. Y tras dejarse sentir y ver lo que hay, dar el paso correspondiente. Entonces, recordemos que mi responsabilidad está en cómo elijo ver lo que está sucediendo fuera, con el programa normal y cultural, o puedo verlo de otra forma. Y recordemos, ¿no?, que la causa de todo sufrimiento es la creencia en la separación de esa fuente del ser, de ese Dios, ¿no? Lo cual ya hace que nazcamos, ¿no?, y que esté en nuestro inconsciente colectivo la sensación de culpa porque he hecho algo malo para que me hayan echado del paraíso, ¿no? He hecho algo malo y por lo tanto estoy pagando por ello. Es decir, nazco con la idea de que soy culpable. No sabemos muy bien por qué, pero nazco con la idea de que soy culpable. En vez de ¿cómo sería otra forma de elegir verlo? Soy un ser inocente en esencia. Es muy diferente el punto de partida, ¿verdad? De soy un ser culpable y he hecho algo malo, o soy un ser inocente por naturaleza, digno de amor. El punto de partida, desde luego, que va a marcar toda nuestra realidad, nuestra forma de ver la realidad. A ver, cuando estamos hablando de esto, del personaje, del programa, en contraposición con nuestro ser esencial, no significa que haya que matar al ego, ¿no? Como dicen muchas tradiciones espirituales, no. Este camino, recordemos, es un camino de fuera hacia adentro y no se trata de matar ni de eliminar, sino de integrar. Es decir, el personaje no es nada malo, nuestra mente no es nada malo, pero sí podemos desarrollar la capacidad de observar nuestra mente y sus mecanismos y sentir incluso verdadero amor y compasión por ella. Por esa parte que intenta justificarse, quizás con programas erróneos, pero que puedo ver esa mente, aceptarla, amarla y así ir continuando con ese camino de fuera de la mente del personaje hacia adentro, hacia este ser esencial que también soy.
Integrar mente-personaje con ser esencial. Bueno, ¿qué fases del proceso del perdón tenemos? 4 fases. La primera fase es el marco referencial, bueno, donde esto es un primer paso, digamos, un trabajo más psicológico, donde observamos, analizamos la historia del paciente, los conflictos que ha tenido, la rabia, cómo ha estado y está presente en su vida, en su historia personal, y bueno, observar las creencias que tiene su mente, su programa mental, como pueden ser de no me merezco éxito, no soy digno de amor, el mundo es un valle de lágrimas, no puedo ser feliz. Observar qué programas mentales tiene para poder identificarlos y así reconocerlos y empezar a ofrecerle que hay otra forma de ver, que esos son sus programas mentales, pero que puede haber otra forma de ver pues esa realidad. Y esto tiene muchísimo que ver con el trabajo con la emoción. Responsabilidad sobre nuestro sentir. Lo hablábamos en el tema de las emociones, de presencia en la emoción. No huyas de la emoción. Cuando estamos, lo decíamos antes, ¿no?, en momentos o en procesos de rabia o de resentimiento, fijémonos en esta palabra, resentir significa volver a sentir. Por lo tanto, cuando estamos en resentimiento o en culpa, estamos volviendo a sentir una y otra vez ese daño que nos han hecho. Bueno, pues una fase importante del perdón y fundamental es estar con la emoción, es decir, he sentido dolor, he sentido que me han hecho daño y estoy ahí con mi dolor, con mi vulnerabilidad, sin negar la emoción. Solemos negar la emoción. Nos cuesta muchísimo reconocer nuestros sentimientos y emociones, sobre todo porque las asociamos a debilidad. Y la vulnerabilidad no es para nada la debilidad. La vulnerabilidad requiere fortaleza, una gran fortaleza, porque es volver a mirar eso que nos duele y sostenerlo. Eso es vulnerabilidad, pero es mucha fuerza y mucha fortaleza también. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestras emociones? Bueno, pues por una serie de mecanismos de supervivencia que ha desarrollado nuestra mente para no sentir, porque nos hace sentir débiles y por lo tanto tenemos la idea de que debilidad nos puede llevar a la no vida, ¿no?, a la muerte. Y se han desarrollado diferentes mecanismos, decía Freud, diferentes mecanismos de supervivencia, como puede ser la negación. Pues negar, pongamos el caso, por ejemplo, ¿no?, de una paciente que tengo, tiene cerca de 50 años, lleva divorciada como 10 años y no ha encontrado una nueva pareja. Y ha sufrido muchísimo por este tema, ¿no? Se ha sentido pues mal, no deseada, ¿no?, teniendo que trabajar con esa idea de no gusto, en fin. Y ha tapado todo eso y ahora mismo está en una fase de negación, de decir, no, yo no necesito pareja, no la necesito para nada, o sea que puede ser verdad, pero en su caso es una negación porque está tapando sentimientos dolorosos. O la represión, ¿no?, el reprimir, incluso no soy consciente de lo que puedo tener ahí oculto. Y muchas veces, para darnos cuenta de lo que estamos reprimiendo, usamos el mecanismo de la proyección, es decir, la llamada sombra, ¿no? Lo que te molesta de alguien, lo que criticamos de alguien, lo que no me gusta de alguien, dice mucho de mí mismo. Pero no puedo verlo en mí mismo porque lo he reprimido ahí, al sótano. No lo veo en mí, pero sí lo veo en otro, con este mecanismo de la proyección. Entonces pregúntate, ¿no?, cada vez que te moleste mucho el comportamiento de alguien, ¿qué parte de ti tiene eso también? En mayor o menor medida, ¿no?
la proyección. Y otro mecanismo es la racionalización. En el caso de esta chica, pues racionalización es decir, por ejemplo, no, estoy muchísimo mejor sin pareja, se vive mucho más cómodamente, ¿para qué se necesita pareja? Es decir, toda una serie de mecanismos de nuestra mente para no sentir lo que verdaderamente hay, que es dolor, vergüenza, lo que sea. Pero darle espacio a estas emociones es fundamental en el proceso de la terapia del perdón. Y solo tras haber sentido y sostenido nuestras emociones difíciles es cuando podemos entrar al tercer paso, que es el que se conoce como perdón impersonal, y es esa idea de elegir verme a mí y por lo tanto a los demás de otra forma, elegir verme y ver a los demás como seres inocentes en esencia, con acciones correctas o incorrectas, pero en esencia elijo ver cada persona que se cruza por mi vida como ese ser inocente, aunque tenga conductas juzgables, insisto. Y el último paso sería el perdón transpersonal, ¿no? Que nos habla continuamente de estar conscientes de que tengo una mente con sus programas, puedo observarlos, puedo ir modificándolos, pero no identificarme con la mente, sino con ese ser esencial, y desde ahí pierde muchísima fuerza el programa mental. Pero este es el cuarto paso. ¿Qué pasa? Que mucha gente empieza el camino por aquí, ¿no? Por este cuarto paso de elijo ver a todo el mundo inocente, no soy mi mente, no soy mi personaje. Pero si empezamos por el final, por este último paso, lo que hacemos es caer un bypass espiritual. Estoy negando mis emociones difíciles, estoy negando los momentos de mi historia que me han dolido mucho, estoy negando todos los errores que he cometido. Todos hemos cometido errores en este camino de vida y aprendizaje. Tenemos que cometer errores y volver a sentirlos y sostenerlos, sentir esas emociones que puedo tener por lo que no he hecho bien, es un paso necesario y fundamental antes de este perdón transpersonal, porque si no, caemos en ese bypass de todo el mundo es inocente y demás, y estoy reprimiendo, ¿no? En mi sótano, ahí mis emociones difíciles que van a acabar saliendo tarde o temprano por otro lugar. Eso ni lo dudemos. Para finalizar, 5 pasos. Podemos describir 5 pasos en la terapia del perdón. Estos 5 pasos, bueno, no tienen por qué ser en este orden, solo es un orden propuesto, pero cualquiera de los 5 pasos pueden cambiar de lugar dependiendo un poco del momento de la persona. Y bueno, lo bueno para realizar este proceso de perdón es dedicarle a cada paso, por ejemplo, 20 minutos diarios, una semana, a cada paso, de forma tal que cuando le hayamos dedicado tiempo a cada paso, ya podremos hacer, por ejemplo, en 20 minutos los 5 pasos cuando tenemos una situación difícil en nuestra vida. Por ejemplo, imaginemos, visualicemos, recordemos un momento difícil en mi vida, presente o pasada, donde he sentido mucho dolor por lo que me hizo esa persona. Teniendo esa experiencia en mente, vamos a ver los pasos. El primero sería atender a mi sentir. Yo siento lo que hablábamos. ¿Qué siento recordando ese suceso? Dolor, rabia, pena, tristeza, lo que sea. Permítete sentir. No vayas directamente a no, ya lo tengo superado, ya lo he atravesado, ¿vale? Pero por mucho que yo lo tenga superado, puedo volver a conectar con ese momento y sentir ese dolor que he sentido en ese momento. No te vayas, ¿no? Al no siento, sino siente. Desde ahí el segundo paso. Soy responsable. El conflicto está en mi mente. Es decir, si sufro todavía por esto que me han hecho hace 10 años o hace un día, es que estoy percibiendo la realidad de forma incorrecta. Es que todavía estoy pues en ese programa inconsciente, mental, donde considero que hay un culpable que me han hecho daño porque esa persona es mala, ¿no?
El conflicto está en mi mente y desde ahí abrirme a un no sé. Es decir, si el conflicto está en mi mente y elijo ver de otra forma, la pregunta sería, ¿y cómo veo? ¿Cómo elijo ver? No sé, me rindo, me entrego. Hay mucho dolor y sigo viendo a esta persona culpable. Sé que hay otra forma de verlo, pero no sé cuál es la forma, ¿vale? Pues mantente en ese no sé. Me rindo. Me hago a un lado con la mente para que ese poder del ser esencial se haga en mí. No sé, hay otra forma de verlo, no sé cuál es, y permanezco en ese no sé. Para adentrarme al cuarto paso, voluntad, elijo ver de otra manera, elijo cambiar mi percepción de esa persona, decido ver de otra manera, elijo la verdad. Pues con esa persona, elijo verla de esa otra forma, no sé cuál es el paso anterior, me rindo, pero hay otra forma y quizás me puedo ir abriendo a ese cambio de percepción, a que esa persona verdaderamente hizo lo que pudo en ese momento por falta de conocimiento, por vivir en la ignorancia. Elijo ver de otra manera. Y el quinto paso es aceptar. Confiar en que este cambio se irá dando, no es cuestión de un momento, de 5 segundos como lo estoy haciendo ahora. Esto es un proceso, es un camino. Pero hacer este camino desde el yo quiero, desde esa voluntad y desde la confianza. Es decir, de que esto lleva tiempo, el tiempo solo es, bueno, el que yo necesito para aceptar esto que ha sucedido en mi vida, para dejarle espacio dentro de mí. Pero confío en que se dará el proceso de perdón. Bueno, mucha teoría quizás, y el perdón tiene mucho más que ver con un espacio de silencio, de sentir, de abrirme a lo que hay. Para ello, ahora abrimos una segunda parte de la clase. Hay 3 partes. La segunda parte se trata de que, bueno, Ada o Rebeca hagan la división en grupos, cada grupo de 4 personas, y cada persona va a tener 5 minutos para contestar a las siguientes preguntas. Voy a compartirlas por aquí y luego quizás Ada o Rebeca puedan colgarlas. Vamos a ver. Mientras se van haciendo los grupos. Bueno, mientras voy buscando el archivo de las preguntas, Creo que ya tienes el archivo de las preguntas, ¿verdad, Ada? Sí, Rebeca, acabo de compartirla en el chat de acá y en el chat de WhatsApp. La importancia de primero hablar desde el corazón, desde la mayor sinceridad que puede haber en mí. Y como escuchantes, escuchar de forma atenta. El que no está vivamente interesado en lo que dice el otro convierte su vida en una conferencia. Para conocer al otro, para amarlo, ya que conocer es amar, la escucha es fundamental. Me importa lo que dices. No te estoy oyendo y estoy en mi película y pensando en lo que tengo que hacer después. Estoy aquí presente para ti. Escucha es un gran acto de amor. Entonces, se trata de hacer estos 4 grupos, 5 minutos cada uno. Y luego, bueno, pues nos damos un pequeño descanso de 5 minutos y volvemos para hacer la meditación final. Las preguntas son estas. A ver. Vamos a ponerle un poquito más grande. Vale, son 3 preguntas. ¿Qué aspectos del tema sientes que son más relevantes para ti? Es decir, de todo un poco lo que has estado escuchando en esta clase, ¿qué te ha impactado más? ¿Qué te ha llegado? Porque eso tiene mucho de verdad para ti.
Otra, describe 2 episodios recientes de tu vida en los que hayas usado la rabia para evitar expresar o sentir otro tipo de emociones. Piensa en 2 episodios de tu vida. Antes hicimos este ejercicio, puedes compartir si quieres ese episodio de rabia y ver si debajo había otras sensaciones, si usabas la rabia para tener razón, si usabas la rabia para no sentir dolor, si usabas la rabia para poner límites con los demás, si estabas usando la rabia para otra cosa. Y última pregunta, bueno, el perdón se le llama al proceso por el cual desde un conflicto interior llegamos a la paz mental, pero en verdad el perdón es un camino de vida. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué es el perdón como un camino de vida? No como algo puntual, sino como algo presente en todo momento en mi vida. ¿Qué entiendes por esto? Bueno, pues estas serían las preguntas. Ahí las dejamos, 5 minutos cada uno. Nos damos cuando finalicemos 5 minutos de descanso y volvemos para la meditación final. Ok. Bueno. Vamos a dividir los grupos ahora, Rebeca. Yo creo que primero tomamos el descanso y luego dividimos los grupos y nos seguimos de frente. ¿Cómo ves? Bueno. Ok. Listo, sí. 5 Así minutos descansar. todos. Ok, gracias.